Zinedine Yazid Zidane, es un exfutbolista y entrenador francés, agente libre desde julio de 2021. Como centrocampista ofensivo, está considerado como uno de los mejores jugadores de su generación, así como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, corroborado con el Balón de Oro, de 1998, su nombramiento en 3 ocasiones como jugador mundial de la FIFA, y como mejor futbolista europeo de los últimos 50 años, por la UEFA. El 14 de diciembre de 2020 fue incluido como mediocentro ofensivo en el segundo Dream Team histórico del Balón de Oro. Debutó como profesional en mayo de 1989 en la Association Sportive de Cannes Football, con 17 años, de donde pasó al Fútbol Club des Girondins de Bordeaux con sus primeros reconocimientos internacionales, y de ahí hasta ser uno de los jugadores históricos tanto de la Juventus Football Club, como del Real Madrid Club de Fútbol, donde fue parte del equipo denominado Madrid de los Galácticos, junto a Luis Figo, Ronaldo Nazario y David Beckham. Con los madrileños logró finalmente ser campeón de Europa, al anotar el célebre gol de volea en la final de Glasgow de 2002, considerado el mejor gol de la historia del torneo por UEFA, FIFA y France Football. Fue internacional absoluto con la selección francesa durante 12 años, y parte del Club de los 100 de la FIFA con un total de 108 encuentros y 31 goles. Con ella se proclamó campeón del mundo en 1998, siendo autor de 2 goles en la final y parte del 11 ideal, y campeón de Europa en el 2000, como jugador del torneo, logrando así el doblete de selecciones. Llegó también a la final del Mundial 2006 ante Italia, donde fue elegido Balón de Oro del torneo, encuentro que fue el último de su carrera profesional. Después de su retirada se graduó como entrenador y pasó a ser asistente de Carlo Ancelotti en el Real Madrid en la temporada 2013-14, donde tras dirigir a su equipo filial, en el siguiente curso pasó a ser nombrado entrenador del primer equipo en enero de 2016 en sustitución de Rafa Benítez, debutando el día 4. En 3 temporadas se proclamó tricampeón de Europa de manera consecutiva, récord del nuevo formato, además de vencer un campeonato de Liga, una Supercopa de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes, periodo en el que batió varios récords de invencibilidad y fue elegido mejor entrenador del mundo, la primera personalidad en ser distinguida tanto de jugador como de entrenador. A los pocos días de la tercera Liga de Campeones, dejó un puesto al que retornó, a petición de Florentino Pérez, en marzo de 2019, para tras un segundo campeonato de Liga y otra Supercopa, cerrar su etapa en Madrid con un total de 11 títulos al final del curso 2020-21, el segundo entrenador más laureado de la historia del club tras Miguel Muñoz. Trayectoria como deportista. Inicios y primeros años. De ascendencia argelina, nació en Marsella el 23 de junio de 1972 como el tercero de 5 hijos que crecieron en la Castellane, barrio al que emigraron sus padres Esmail y Malika en 1962, tras abandonar a Gemoune por la guerra de Argelia y previo paso por París. Desde su infancia estuvo muy ligado al deporte, tuvo afición por el bádminton y a los 6 años empezó a practicar judo, llegó a ser cinturón verde. Pocos años después, acudió al Stade Velodrome de Marsella, y se volvió admirador del futbolista uruguayo Enzo Francescoli, que en la temporada 1989-90 jugaba en el Olympique de Marsella. De hecho, su primer hijo lleva el nombre de Enzo, en honor suyo. A los 14 años dejó su casa familiar y se marchó a la Association Sportive de Cannes Football. Allí vivió en la casa de un directivo del club, Jean-Claude Lineau. Con 17 años debutó en la Ligue 1 francesa con el Cannes, con el que jugó 4 temporadas. En 1992 pasó al Girondins de Burdeos, equipo con el que disputó 4 temporadas y que le dio a conocer al resto del continente, especialmente en su última campaña con el club aquitano, en la que clasificaron para competición europea a través de la Copa Intertoto en pretemporada, alcanzaron finalmente el subcampeonato en la Copa de la UEFA de 1996. Eclosión en la Juventus. En 1996,
Zidane fichó por la Juventus de Turín, por entonces vigente campeona de Europa. La Squadra Bianconera, dirigida por Marcello Lippi, contaba en esa época con grandes jugadores como Del Piero, Vieri, Inzaghi, De Isia, David Sobocchi, que permitieron a Zidane desarrollar su talento a una velocidad vertiginosa. En su primera temporada con el club piamontés, logró la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y el Scudetto, y fueron subcampeones en Liga de Campeones. En su segunda temporada, revalidaron el Scudetto, ganaron la Supercopa de Italia y quedaron de nuevo subcampeones en Liga de Campeones, tras perder en la final de Ámsterdam ante el Real Madrid, que se alzó con su séptima Copa de Europa. Su tercera temporada con el club trasalpino se saldó sin títulos, con un séptimo puesto en el campeonato y con una nueva decepción en Liga de Campeones, tras caer eliminados en semifinales ante el Manchester United, con el que empataron 1-1 en Old Trafford y perdieron la vuelta en Delle Alpi 2-3, tras ir ganando 2-0 en la primera parte. En sus restantes dos temporadas, ya bajo la dirección de Carlo Ancelotti, no logró ningún título, a excepción de la Intertoto de 1999, y terminaron los campeonatos ligueros de 2000 y 2001 en segundo puesto, ambos resueltos en la última jornada. Desde la elección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid en el año 2000, el presidente del club blanco intentó el fichaje de Zidane. En primera instancia, los dirigentes juventinos se mostraron reacios al interés del club madrileño, mientras que Zidane apostaba por su continuidad en el cuadro italiano. Sin embargo, tras negociaciones de casi un año, el 4 de julio de 2001, los directivos de ambos clubes acordaron el traspaso de Zidane al Real Madrid. Icono mundial del Real Madrid. El fichaje de Zidane por el Real comenzó a gestarse en una cena en Montecarlo, en la que coincidieron en la misma mesa Florentino Pérez y el propio Zidane. El presidente del Real Madrid le pasó una servilleta escrita en la que le preguntaba en francés si quería jugar en el Real Madrid. Zidane devolvió la servilleta con un escueto, «uy». A partir de ahí, se intensificaron las negociaciones por su traspaso, que se cifró finalmente en 77,5 millones de euros, convirtiéndolo en su tiempo en el fichaje más caro de la historia del fútbol. El 10 de julio de 2001, fue presentado con la camiseta con el número 5 del Real Madrid, que anteriormente había vestido el excapitán Manolo Sanchís. Zidane se convirtió en el segundo de los 4 fichajes galácticos, término acuñado por la prensa para referirse a ese equipo compuesto por las grandes estrellas del fútbol del momento. Durante las 5 temporadas que disputó como madridista, Zidane compartió vestuario con jugadores como Figo, Beckham, Ronaldo, Raúl, Owen, Hierro, Roberto Carlos o Iker Casillas entre otros. Su palmarés con el Real Madrid fue de una Liga, 2 Supercopas de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, alcanzando a nivel individual un FIFA World Player y un UEFA Club Player of the Year. En su primera temporada con el conjunto madridista, marcada por el centenario del club, disputó 31 encuentros, anotando 7 goles y dando 9 asistencias. En el Campeonato Nacional de Liga, el equipo finalizó tercero por detrás de Valencia y Deportivo. En Copa del Rey, terminaron subcampeones tras caer en la final disputada el 6 de marzo en el Bernabéu por 2-1 ante el Deportivo. En Liga de Campeones, el equipo se alzó con la 9ª Copa de Europa, primera para un Zidane que marcó 3 goles en esta competición. El primero fue en la victoria 2-3 ante el Sparta de Praga en fase de grupos, el segundo lo hizo en el partido de ida de semifinales ante el Barcelona en el Camp Nou, con victoria madridista por 0-2, y el tercero, fue el célebre gol de la final de Glasgow, una volea desde la frontal del área, que ejecutó con la pierna izquierda a pase de Roberto Carlos y que entró por la escuadra izquierda de la portería alemana. Fue nombrado esa temporada, jugador del año de la UEFA. En su 5ª temporada con el conjunto madridista, anunció en una entrevista efectuada el 25 de abril de 2006 para Canal Plus,
su retirada como futbolista al término del Mundial de Alemania. En la multitudinaria rueda de prensa posterior, dejó claro su interés de seguir vinculado al Real Madrid, siendo nombrado asesor de la presidencia tras la vuelta al club el 1 de junio de 2009 de Florentino Pérez, hasta que en 2013 inicia su carrera de entrenador. El 7 de mayo de 2006, Zidane jugó su último partido en el Estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 37 del Campeonato Nacional de Liga frente al Villarreal, que acabó 3-3 y en el que Zidane marcó el segundo gol para su equipo. El club preparó varios homenajes para el jugador francés, como un mosaico de cartulinas con la imagen de la camiseta con el número 5 de Zidane, y durante ese partido, las camisetas de los jugadores madridistas portaron la leyenda Zidane 2001/2006, bordada bajo el escudo. Al final del partido se intercambió la camiseta con Juan Román Riquelme y fue ovacionado por el madridismo, que abarrotó el estadio para su despedida. Un Zidane visiblemente emocionado y con toda su familia presente en el estadio, se despidió desde el centro del campo de la afición tras la finalización del encuentro, siendo este uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Trayectoria como entrenador. Real Madrid CF. Inició su carrera como técnico el 26 de junio de 2013, al ser nombrado segundo entrenador o asistente de Carlo Ancelotti en la primera plantilla del Real Madrid, durante la temporada 2013/14, en la que el equipo logra en la final de Copa del Rey ante el Barcelona su primer título y se alza con la ansiada 10ª Copa de Europa, tras superar en la prórroga de la final de Lisboa por 4-1 al Atlético de Madrid. El 24 de junio de 2014, pasó a ser nombrado primer entrenador del Real Madrid Castilla, equipo filial del club madridista, en el que permaneció hasta su nombramiento como entrenador del primer equipo del club en enero de 2016. Primera etapa. Segunda etapa. Selección nacional. Fue internacional con la selección francesa absoluta en 108 ocasiones y anotó 31 goles, lo que le convierte en el cuarto futbolista con mayor cantidad de internacionalidades y goles con Les Blues. Su debut con la selección francesa absoluta fue el 17 de agosto de 1994, en un encuentro amistoso ante Chequia que finalizó con marcador de 2-2, y en el que Zidane entró en el 63 en reemplazo de Corentin Martins y marcó los dos tantos que permitieron que Francia empatara el partido. Luego del encuentro, Zidane declaró: tras disputar varios encuentros durante 1995, fue convocado nuevamente a la selección para disputar la Eurocopa 1996, la primera fase final que disputó con su selección, donde le fue asignado el dorsal número 10. En dicha competencia, disputó los 5 encuentros disputados por Francia, que llegó a semifinales, donde son eliminados en penaltis por la República Checa. Fue convocado por el seleccionador Aimé Jacquet, para disputar la Copa Mundial de Fútbol de 1998, que Francia disputaba como anfitriona. Esta fue la primera participación mundialista de Zidane. En el partido preparatorio para la Copa del Mundo, de inauguración del Stade de France, disputado el 28 de enero de 1998 entre las selecciones de Francia y España, Zidane anotó el primer gol de la historia del estadio. Francia integró el grupo C junto con las selecciones de Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudí. En el primer encuentro, disputado el 12 de junio en el Stade Vélodrome de Marsella, vencieron por 3-0 a los africanos. Francia gana su segundo partido contra Arabia Saudí, pero Zidane es expulsado con roja directa. Fue suspendido por 2 partidos, por lo que no pudo jugar el tercer encuentro de la primera fase contra Dinamarca y los octavos de final contra Paraguay. Francia se impuso 2-1 a Dinamarca, quedando así primeros en el grupo y tras superar en octavos a Paraguay en la prórroga 1-0, Zidane regresó en cuartos de final ante Italia, pasando en tanda de penaltis a semifinales tras empatar 0-0 ante Italia. En dicha ronda derrotaron 2-1 a Croacia. En la final disputada en el Stade de France, Francia se impuso por 3-0 a Brasil y Zidane marcó 2 goles de cabeza en el primer tiempo,
en sendos saques de esquina lanzados respectivamente por Emmanuel Petit y Jourid Djorkaeff. Tras el triunfo, que significó el primer campeonato mundial para los franceses, el rostro de Zinedine fue proyectado en el Arco de Triunfo, que ese año fue distinguido con los dos máximos galardones individuales, el Balón de Oro y el FIFA World Player. Ya con Roger Lemerre en la conducción técnica, los franceses llegaban como máximos candidatos a ganar la Eurocopa 2000 disputada en Bélgica y los Países Bajos. Tras quedar segundos en su grupo, por detrás de los Países Bajos, derrotaron por 2-1 a España en cuartos, a Portugal en semifinales y a Italia con gol de oro en la prórroga de la final, coronando a Francia como campeona de Europa y logrando el doblete de selecciones. Zidane, que tuvo un gran rendimiento, disputó todos los encuentros y marcó 2 goles. Luego del triunfo, el diario español El País escribió: el nombre de Zinedine Zidane ya es más famoso que el anagrama de Nike. Un año después, se celebró la Copa Confederaciones, torneo en el que Zidane no participó. Francia, que defendía título, era uno de los máximos candidatos a ganar la Copa Mundial de Fútbol de 2002, al presentarse como vigente campeona mundial y europea. Zidane no pudo comenzar disputando los 2 primeros partidos del torneo frente a Senegal y a Uruguay, debido a una lesión de cuádriceps en su pierna izquierda, que sufrió en un partido previo a la competición contra Corea del Sur. Tras perder sorpresivamente ante Senegal y empatar 0-0 con Uruguay, regresó en el partido decisivo contra Dinamarca, pero no pudo clasificar a Francia a los octavos de final, al caer derrotados por 2-0. Por primera vez en la historia de los mundiales, el campeón era incapaz de marcar un solo gol durante el torneo, a pesar de contar con los máximos anotadores de las ligas italiana, francesa e inglesa, David Trezeguet, Djibril Cissé y Thierry Henry. Al año siguiente, sin Zidane en la nómina, Francia se coronó campeona de la Copa FIFA Confederaciones 2003, en condición de local. Fue nuevamente convocado para las eliminatorias de la Eurocopa 2004, anotando 3 goles en 7 encuentros. En la Eurocopa 2004, disputó de titular los 3 encuentros de la primera fase anotando 3 goles, donde destacó en el primer partido del campeonato ante Inglaterra, marcando 2 goles en los últimos minutos de partido. Finalmente, su selección fue apeada en cuartos de final ante Grecia, que a la postre terminaría ganando el torneo. Tras la eliminación, Zidane anunció su retiro de la selección. Sin embargo, un año después, el 3 de agosto de 2005, el jugador comunicó su deseo de volver a jugar con su selección para poder disputar su última Copa del Mundo en 2006. Tras este anuncio, el seleccionador Raymond Domenech le otorga a Zidane la capitanía que anteriormente estaba en posesión de Patrick Vieira. Su partido de regreso y en el que estrenaba capitanía, se llevó a cabo el 17 de agosto en Montpellier, en un partido amistoso ante Costa de Marfil que terminó 3-0 y en el que Zidane anotó un gol. Francia terminaría clasificando como primera de grupo para el Mundial de 2006. La Copa Mundial de Fútbol de 2006 fue su última participación como futbolista, en la cual llegó con la edad de 34 años, alcanzando la final de dicha competición a pesar de que su selección no contaba como favorita para conseguir la clasificación a dicha instancia. Francia tuvo una regular primera fase, empatando 0-0 ante Suiza y 1-1 frente a Corea del Sur. En ambos partidos fue amonestado, por lo que no pudo estar presente ante Togo, en coincidencia con su cumpleaños. Ya en octavos de final, mejoró su rendimiento, en las victorias 3-1 ante España, en donde además anotó un gol, 1-0 a Brasil, en donde dio una asistencia, y 1-0 a Portugal, a quienes les marcó un gol de penalti que sirvió para llevar a los franceses a la final. En la final frente a Italia, marcó un gol de penalti a los 7 minutos, poniendo a Francia por delante. Sin embargo, 12 minutos después Italia consiguió el empate por medio de Marco Materazzi para mantenerse así durante todo el juego. Durante la prórroga, a los 5 minutos del segundo tiempo suplementario, tras unos improperios con Materazzi, Zidane le propinó un cabezazo en el pecho al jugador italiano,
lo que le valió su expulsión por parte del árbitro argentino Horacio Elizondo, que no había visto lo sucedido en el momento, pero decretó su expulsión luego de haber sido informado por el cuarto árbitro. Esta acción se convirtió en una de las más recordadas en la historia del fútbol. La prórroga continuó con empate a 1, dirimiéndose el campeón en una tanda de penaltis, en la que Francia salió derrotada. Al acabar la final, se anunció el nombramiento de Zidane como Balón de Oro del campeonato. Sin embargo, tras ser expulsado, no volvió al terreno para recoger su reconocimiento ni su medalla de subcampeón. Estadísticas. Clubes. Selecciones. Entrenador. Datos actualizados al último partido dirigido el 22 de mayo de 2021. Fuentes: Transfermarkt, BD Fútbol. Palmarés. Como jugador. Títulos nacionales. Títulos internacionales. Como entrenador. Títulos nacionales. Títulos internacionales. Distinciones individuales. Como jugador. Como entrenador. Condecoraciones. Vida privada. Zidane nació el 23 de junio de 1972 en La Castellane, Marsella, en el sur de Francia. De ascendencia argelina, sus padres, Esmail y Malika, emigraron a París desde el pueblo Aguemouné en la región de habla berber de Kabilia en el norte de Argelia en 1953, antes del comienzo de la Guerra Argelina. En 1994, se casó con Vera Aniclentisco Fernández, una bailarina profesional francesa de origen español, con la que tiene 4 hijos, Enzo, Luca, Teo y Eliaz, jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid. Notas.